Cordial saludo, tutora y compañeras. En esta oportunidad, en el curso de Acción Psicosocial y Educación, escogí la lectura Violencia escolar y convivencia escolar, descubriendo estrategias en la vida cotidiana escolar, de la autora Gabriela Beatriz Colombo. En primer lugar, en la primera idea fuerza, la señora Gabriela Colombo nos habla sobre los factores que influyen en su ocurrencia. Dice que la violencia está generada por el contexto y que la familia es la generadora de la violencia en la escuela. Dice ella que cuando en la familia no se le enseña, no hay una formación de valores hacia el individuo, la persona no se va a respetar ni a él mismo ni va a respetar a los demás. Cuando no hay una expresión verdadera del afecto, tampoco el niño va a tener buenas relaciones en la escuela. Además, dice que la falta de comunicación, dice que la ausencia de los límites, de cuando los padres no ponen los límites a sus hijos, también ocasionará violencia en la escuela. Además, la violencia emocional, como el abandono, la negligencia de la familia, como ella le llama, es un principal factor de violencia también. Y la pobreza y la exclusión, es decir, que los problemas que hay en casa, el niño los lleva y los transmite en la escuela. En contraste, según Elso, dice que la falta de disciplina en la escuela causa agresiones de estudiantes hacia profesores, insultos, presiones, incluso de las familias hacia los profesores también. Es lo que causa el estrés laboral en el profesorado. Además, Gómez también habla sobre la violencia que se genera en el aula de clase. Es también porque hay negligencia digamos, la violencia se genera en el contexto de la escuela, no es necesariamente en la familia, sino que en la escuela es donde se da un proceso de enseñanza-aprendizaje de valores, de habilidades sociales, de buenas relaciones entre los estudiantes, pero es donde más se genera la violencia. Bueno, siguiendo con nuestra autora, Gabriela Colombo, ella se pregunta cómo se logra la convivencia escolar. Entonces dice, generando espacios en el aula que propicien comunicación, buena participación, un pensamiento crítico, pero con respeto, la construcción de valores sociales, con buenas relaciones interpersonales, donde los alumnos puedan canalizar sus inquietudes y conflictos, es decir, donde hay espacios de diálogo y de reflexión para escucharlos, lo que disminuye la posibilidad de que surjan hechos de violencia. La construcción de valores, la recuperación del barrio, su historia, la relación del barrio con las organizaciones sociales, todos estos factores propician un espacio para la convivencia escolar. ¿Cómo lograr la convivencia escolar? En contraste, dice que López Gómez dice que en el aula necesariamente se deben aprender a desarrollar habilidades sociales como temas transversales y que estos deben estar presentes en todas las áreas del currículo en la institución educativa. En la tercera idea fuerza tenemos cómo construir la convivencia escolar en cuanto a estrategias del docente. Por ejemplo, la equidad de género, los valores sociales, la democratización de los vínculos entre varones y mujeres en un marco de convivencia escolar, entendiéndose por valores sociales el desarrollo de la solidaridad, el respeto por derechos humanos y diversidad. En los docentes se observa que propenden por la equidad de género, es decir, se reconocen iguales capacidades para cumplir tanto en hombres como en mujeres ante la sociedad. Y también aparece de igual forma la exteriorización de sentimientos, emociones y pensamientos. En contraste, Raquel Flores dice que el contexto escolar es el espacio donde tanto hombres como mujeres construyen la equidad de género. También los rasgos de pensamiento, ahí se construyen los rasgos de pensamiento, las valoraciones, los afectos, las actitudes, el comportamiento y se adquieren como propios, tanto sea para hombres o para mujeres. Además se adquieren modelos de relaciones, de identidad, de roles, de derechos y obligaciones. Y que en el PI es donde está inscrita la equidad de género, pero por partes, es decir, que hay un currículo oculto, porque en realidad no hay una verdadera equidad de género,
donde se muestra la diversidad de géneros, que a la escuela llegan esa diversidad de géneros que se resiste a aceptar la norma clásica que existe y que al contrario lucha por el respeto a la diversidad. Tenemos la cuarta idea, fuerza, que son las estrategias de prevención para la prevención de la violencia escolar, las que se desarrollan diariamente en la escuela. Se dice que la conversación es una técnica muy aprovechada por los docentes para prevenir la violencia, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje se propicia la integración de niñas y niños, como reflexión en el marco del respeto por la equidad de género. Se priorizan estrategias basadas en el diálogo, la palabra, la actitud de escucha, el cumplimiento de unas normas escolares, la conversación como herramienta fundamental y la necesidad de implementar actividades de capacitación que ayuden a esclarecer lo que es la verdadera convivencia escolar. Al igual, Nieves Álvarez, en contraste, dice que hay que poner en práctica la convivencia en el aula no es fácil, no es una tarea fácil, que hay que transformar el aprendizaje y el diálogo, que ofrezca espacios de reflexión sobre las problemáticas y el desarrollo personal. Dice que en la inclusión de estos temas y que la inclusión se debe hacer de estos temas en el currículo en todos los niveles educativos. Tenemos ahora la quinta idea fuerza, que son las estrategias para lograr la convivencia escolar, de acuerdo al tipo de docentes. Por ejemplo, tenemos 4 tipos de docentes y el primero es el integrador. Dice que su estrategia se basa en el diálogo con el estudiante. Dice que opta por los juegos no violentos. Dice que emplea la actitud de escucha y la reflexión. El docente intermedio, su estrategia se basa en la comunicación con los padres, en la reflexión con los estudiantes, hay respeto por la equidad entre mujeres y hombres. El autoritario. El autoritario dice que no hay estrategias que propicien la integración de la participación de estudiantes, que él simplemente se limita a aplicar el orden en el aula de clase. Y el vincular. El vincular comparte juegos y el trabajo en armonía y resuelve casos de violencia. En este caso, Norberto Leni opina que al estudiante se le debe tomar como un sujeto, más que como un objeto. En el aula es donde se construyen las relaciones sociales, como dialogando, escuchando y reflexionando. El estudiante aquí aprende a comunicarse, pero hay que intentar equilibrar entre lo individual y lo colectivo, y en lo que se refiere a lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Es decir, que hay que encontrar un equilibrio entre esto y hay que encontrar espacios donde toda la comunidad educativa participe en ese diálogo, en esa reflexión sobre la verdadera convivencia escolar. Dice que logrando la participación y el compromiso de la comunidad. Y el aula es el ambiente donde se convive, se habla y se aprende a construir día a día la convivencia escolar. Muchas gracias, espero que este trabajo logre todas las expectativas que requiere la guía. Muchas gracias.